nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Hoy decimos fundamentalismo islámico y todo el mundo sabe de lo que estamos hablando, pero la primera vez en época contemporánea cogió a todo el mundo occidental, al menos por sorpresa. Aquella primera vez fue la revolución islamista de Jomeini en Irán, ¿se acuerda? Fue así. La primera gran revolución islámica del mundo contemporáneo fue la de Irán, en 1979, que llevó al poder al imán Jomeini. Irán no es un país árabe, sino persa, y su islam no es el suní mayoritario, sino el chií, pero no por ello iba a dejar de jugar un papel determinante en la resurrección del islamismo desde finales del siglo XX. Irán era por entonces un país inmerso en un rápido proceso de occidentalización. Aupado en sus reservas petroleras y con el apoyo norteamericano y británico, su rey, el Shah Mohammad Reza Pahlaví, aplicaba una política modernizadora de secularización social y desarrollo económico, todo ello en un contexto político fuertemente represivo. La oposición izquierdista había sido violentamente desmantelada, pero mucho más difícil le resultó al Shah afrontar el desafío de la oposición religiosa, muy fuerte en las áreas rurales y vertebrada sobre los ulemas, a los cuales el Shah había expropiado un tercio de sus tierras. Los religiosos denunciaban la occidentalización de las costumbres, la relajación de la moral, el entreguismo al extranjero, etc. Entre todas esas voces, una destacó de manera particular, la del ayatolá Jomeini. Tanto destacó que en 1964 tuvo que tomar el camino del exilio. Jomeini recaló primero en Irak y después en París, desde donde siguió criticando al Shah, denunciando la corrupción del régimen y llamando a una revolución que devolviera al país su identidad islámica. Los medios de comunicación occidentales pusieron en él su foco. El altavoz de Jomeini cobró alcance mundial. La chispa terminó prendiendo en Qom, al sur de Irán, ciudad santa chií. La prensa del régimen publicó un artículo despectivo hacia Jomeini. Le llamaba extranjero, porque su abuelo provenía de la India. El artículo provocó una algarada que terminó en manifestación. La policía intervino. Los manifestantes se resistieron. La policía disparó. Hubo centenares de muertos. El suceso cayó como una cerilla encendida en el bidón de gasolina que era la sociedad iraní. Pronto todo se disparó. En el medio rural se formaban milicias armadas islamistas, mientras en las ciudades unidades del ejército se pasaban al bando de los revolucionarios. El Shah intentó reaccionar formando sucesivos gobiernos reformistas, pero ya era demasiado tarde. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Pahlaví abandonaba el país. Apenas un mes después, Jomeini aterrizaba en Teherán. Los revolucionarios no solo eran islamistas, pero estos se las arreglaron para hacerse con el control y con frecuencia por los métodos más violentos. Mientras liberales y socialistas buscaban un hueco en la gestión gubernamental, los hombres de Jomeini agrupados en el Partido de la República Islámica se concentraban en controlar las calles, las mezquitas y las fuerzas armadas. El 31 de marzo se convocó un referéndum sobre la proclamación de la República Islámica. Ganó el sí con un sospechoso 99,9%. La revolución islámica iraní había triunfado. Así comenzó todo. Nico Roa, muy buenas noches. Muy buenas noches, José Javier. Bueno, y realmente cambió el mundo, aunque en aquel momento muy poca gente se dio cuenta de que lo que estaba cambiando era muchísimo más que el poder en un país concreto. Indudablemente la revolución de Irán fue un terremoto y proyecta sus temblores todavía son perceptibles. El mundo ha cambiado. Esa fue una revolución auténticamente novedosa y es de señalar que nadie la supo advertir. Es decir, nadie se dio cuenta de lo que venía. Y estamos hablando de un país, Irán, que tenía cerca de 50.000 asesores norteamericanos, incluidos personal de la CIA. Ellos estaban con las antenas puestas desde Irán observando la Unión Soviética. Claro. Pues nadie pudo advertir el sentido
peculiar y novedoso de la revolución de Jomeini. Esto es lo más interesante, efectivamente. Después de la descolonización, bueno, nunca fue realmente descolonización, después de, ¿cómo decir?, la retirada de los intereses comerciales petroleros británicos, Sí. es más preciso decirlo así, los Estados Unidos y los ingleses se ponen a pachas a controlar aquello y en lo que están pensando es que no vengan los rusos y nos lo quiten. Sí. Pero lo que estaba pasando debajo en el subsuelo... Era otra cosa. En efecto. De hecho, los norteamericanos, cuando ocurre el golpe de Mossadegh, ya sustituyen a los ingleses. Los ingleses se retiran y ya son los americanos los que toman el control de ese país, que es crucial por su situación estratégica, sus recursos naturales, etcétera, ¿no? Pero el tema es que... Estamos hablando de los años 50, si no recuerdo mal, que es cuando más se plantea la cuestión de nacionalizar el petróleo para el gobierno iraní. En 1953 se produce, en efecto, el golpe de Mossadegh. Entonces, el Shah entra en una deriva, el Shah es el rey de Persia, entra en una deriva modernizadora de su país que no todo el mundo comprende. Él quiere imitar un poco a Ataturk en Turquía, pero esto en Irán no se entiende correctamente. El Shah está cobrando ingentes cantidades de dinero por el petróleo, pero todo lo revierte en el más moderno ejército que hay en la región. Pensemos que es el único país que tiene F-14s y unas fragatas tipo Spruance que ni siquiera los americanos sabían muy bien cómo manejar. Entonces, luego, por otra parte, el Shah hace unos gastos, unos dispendios, como por ejemplo fue, como os he visto en el vídeo, los fastos de Persépolis en el 2500 año aniversario de la continuidad monárquica, y esto el pueblo lo entiende mal porque no revierte a él todo el enorme dineral que está suponiendo las inversiones del petróleo. Esto lo canalizan los ulemas. Y, en efecto, es Jomeini en el exilio desde la ciudad santa de Nayaf, tercera ciudad santa del chiismo, el que se erige en voz crítica. Hay que decir que en el Islam chií los clérigos, como se les llama habitualmente, sí que son más tales que en el Islam suní, porque hay un cuerpo entero de gente dedicada a interpretar los signos del retorno del imán, ¿verdad? Y son los ayatolás, Joyatol Islam, etcétera, que conocemos. Es, por tanto, un clero mucho más organizado y regular que en el Islam suní y, además, que vertebra el territorio tradicional, al menos en medio rural. Sí, no, indudablemente una de las diferencias que existen entre el sunismo y el chiismo es precisamente esta que apuntas correctamente. En el chiismo hay un clero y hay una jerarquía, y hay una obediencia, y digamos que el líder supremo, ahora mismo, Jamenei, anteriormente Jomeini, digamos que él dimana una sabiduría y es una fuente de emulación. Se le llama así, fuente de emulación, ¿no? Entonces, ahí la ciudad santa de Qom es donde están los centros, las escuelas coránicas, y donde se forma una élite de personas conocedoras de la teología y que indican al pueblo cuál es el camino a seguir en el proceloso decurso de la llegada última del Mahdi, que está oculto, la gran ocultación. Irán es un país persa, no es un país árabe. Tú lo has explicado muy bien en este libro, El aliado persa, que tenemos encima de la mesa, con una estructura social mucho más organizada que lo que podía encontrarse en el Oriente Próximo, por ejemplo, del Islam árabe suní, de tal forma que muy rápidamente es posible organizar un embrión de Estado sobre la base de milicias opuestas al régimen, milicias, de hecho, improvisadas en apenas unas semanas, y además con la incorporación de buena parte del ejército del Shah, que se pasa al lado de los revolucionarios. Claro, la represión, o sea, el Shah se basa en los americanos y se basa en un cuerpo que tiene la odiosa SAVAK, que es un cuerpo de inteligencia, agentes especiales, etcétera, que organiza una represión sin precedentes en el pueblo. Hay matanzas indiscriminadas en prácticamente todas las ciudades en el último año de la vida del reinado de Reza Pahlaví. Y, en efecto, el pueblo se va sumando a la causa de la revolución.
Digamos que de alguna manera la represión es tan odiosa que implica que las Fuerzas Armadas se organicen y se pongan del lado de los clérigos, en este caso de Jomeini. Lo que es interesante es que en esa revolución, en principio, no hay solo musulmanes fundamentalistas, sino que hay socialistas, liberales, la gente de Bani Sadr, etcétera, que duran 2 telediarios. O sea, se los come la ola de la revolución que ellos mismos han capitaneado y se los comen los ayatolás. Sí, el Shah deja en su lugar a un hombre un poco de paja que se llamaba Sapur Bakhtiar, pero este hombre no dura nada. O sea, la llegada el 1 de febrero de 1979 de Jomeini a Teherán marca directamente que todo el sentido moderado que se pudiera haber pensado, también estaba el muy influyente partido Tudeh, que era el partido comunista, el partido de los mujahidines, etcétera. Todo esto cambia porque el pueblo quiere reconocer al líder espiritual, que no es ni un noble de la corte del rey, no es ningún general, no es ningún político moderado, es una persona de carisma religioso. Y esto entronca mucho con el sentido chiita de la venida del Mahdi, del martirio, etc. Este es el sentido correcto de la revolución iraní que nadie supo ver, que para mí es verdaderamente lo sorprendente. Ni el Mossad, ni la KGB, ni la CIA, nadie supo advertir que esta era una revolución completamente identitaria, vamos a llamarla, y nueva. Es que era una revolución efectivamente de identidad cultural sobre la base de una comunidad religiosa, efectivamente, sí. Y fue la más importante de este asunto. No nos va a dar tiempo, pero yo te insto, no te invito, te insto, o te conmino incluso, a que vengas un día a hablar de cómo se estructuró a partir de ahí un Estado, porque también fue un fenómeno enteramente nuevo. Indudablemente. Lo que ocurre es que a Jomeini se le intentó y a Irán embarrancar, primero por medio de la involución y finalmente por la guerra. Con la guerra con Irak. Con la guerra. Por primera y única vez, las dos potencias enemigas de la Guerra Fría se pusieron de acuerdo frente a un único enemigo, que fue el Irán de Jomeini. Y el Irán de Jomeini terminó ganando, puesto que no perdió aquella guerra con Irak, que duró un montón de años y de la que aquí hablaremos largo y tendido, porque fue en muy buena medida la fuente de tantas y tantas cosas que han pasado hoy. Antes de despedir a Nico Roa, su libro, El aliado persa, vale la pena porque ofrece un montón de informaciones sobre cosas que normalmente son desconocidas. Nico, muchísimas gracias a ti, y que tenemos pendientes esas otras 2 cosas. ¿Cómo se monta un Estado islámico, la primera vez? 2, la guerra Irán-Irak. Gracias. Pues a tu disposición. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y hasta un próximo programa de Tiempos Modernos.